con nosotros nuestro siguiente invitado, Iván Casanova, vicepresidente de la Cámara de Distribuidores de Combustibles, y hoy día vamos a tratar el tema básicamente del pedido de garantías al gobierno para poder funcionar con seguridad en las distintas gasolineras del país. Iván, si nos escucha bien, buenos días. ¿Está o no está? Javier, no está, Iván Casanova aparentemente tuvo un problema técnico, pero te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, mi querido Javier? Vamos, ¿cómo están? Buen día nuevamente a todos, a los oyentes y a los televidentes. Aquí, bajo este panorama que de alguna u otra forma hay que buscarle una salida al país. La situación es complicada. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Lo cierto es que, desde el punto de vista informativo, lo que ha señalado la unidad de comando de este operativo que se ha hecho en las últimas horas entre la policía y las Fuerzas Armadas, hay 28 detenidos en los últimos allanamientos realizados acá en Guayaquil y también en Esmeraldas. Así que ese es el informe que se tiene y que creo que es válido darlo a conocer y establecer lo que se ha señalado por parte de las autoridades, tanto de la policía como los militares. Así es, querido Javier. La verdad es que horas difíciles para el Ecuador, para los guayaquileños, sobre todo ayer, tipo 6:30, 7 de la noche. Hoy justamente veíamos cómo la gente se dirigía a sus casas con mucho miedo y pues obviamente para respetar el toque de queda, pero la verdad es que hay mucho temor en la población y hoy en día las calles han amanecido prácticamente vacías. Así que esperemos que se tomen las medidas correspondientes porque los ciudadanos exigimos, no solamente al Ejecutivo, sino al Estado, que son legisladores, alcaldes, candidatos a la alcaldía o concejalías, y pues obviamente al Ejecutivo, exigimos los ciudadanos que tomen acción porque estamos en indefensión. Mi querido Javier, ya estamos con Iván Casanova, presidente del gremio de los distribuidores de combustible. Iván, ¿cómo nos escucha? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Todo bien. Un gusto saludarlos. Igualmente, gracias a Dios. Le vamos a dar paso a Javier Segarra, que vamos a tratar el tema del día de hoy, que ustedes exigen cierta seguridad para poder distribuir el combustible en territorio ecuatoriano, sobre todo en las dos provincias que mayor problemas tienen, que es Guayas y Esmeraldas. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Jaime. Iván, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto tenerlo acá en la plataforma de I99. Y sí, conocer cuál es la posición que tienen ustedes frente a una situación tan adversa que está viviendo el país y obviamente la seguridad que deben de tener quienes con el transporte de los combustibles, que es un producto bastante complicado, pero que hay que tener mucho cuidado frente a esta situación. Iván, ¿cuál es la posición o lo que ustedes están pidiendo a esta hora? Buenos días. A ver, mire, en primera instancia le hemos pedido ya a la Gobernación y al Ministerio de Energía y Minas que nos dé custodia militar en las estaciones de servicio, en la provincia del Guayas y la provincia de Esmeraldas. Porque ya nos hemos dado cuenta que los focos de atentados son justamente estos centros de distribución. Ahora usted también está tocando un tema de mucho riesgo, que es el asunto del transporte del combustible, que esperemos no llegue a mayores, porque parece que si usted se ve el modus operandi de los atentados, lo hacen en partes, se puede decir, un poco aledañas o exteriores de las estaciones de servicio, no propiamente dentro del corazón de la estación de servicio, excepto de una, que fue ayer en Guayaquil en un dispensador, pero que bueno, como todos sabemos, la parte de seguridad que tienen las estaciones de servicio no pasó a mayores. Entonces, como primer punto, le habíamos pedido también que si no nos dan esta solución, lastimosamente íbamos a trabajar con horarios restringidos, pero ya ahora con el toque de queda prácticamente ya tenemos un horario restringido, pero la seguridad en las estaciones de servicio militarizada es importantísimo. Es más, ayer después del toque de queda hubo un atentado nuevamente a una estación de servicio ya en toque de queda en Santo Domingo de los Cobrados. ¿Y qué respuesta tuvieron frente a esta situación? Porque no solamente es las estaciones de combustible, claro, es lo que usted señala, lo ocurrido en Santo Domingo, y sí es de preocuparse y de tomar todas las medidas del caso. Bueno, esperemos que hoy día nos pongan la militarización en las estaciones de servicio. O sea, el gobierno tiene que actuar. O sea, esto pasó ya hace unos años atrás, cuando tuvimos algo parecido. Pusieron inmediatamente, nos dieron seguridad en las estaciones de servicio. O sea, ya es cuestión de acción en este momento, ¿no?
Entonces estamos presionando para que justamente por medio de estas vías que le llega, seguramente están escuchando a los funcionarios del gobierno, tienen que ya militarizar las estaciones de servicio y la lógica lo indica, pues. Es más o menos como usted tiene puntos vulnerables en su domicilio o en un barrio, usted lo primero que hace es ponerle guardia a ese domicilio o a ese sector vulnerable. O sea, esperemos que actúen de una forma más rápida en este momento, ¿no? Gracias de mi parte, Iván. En el panel continúan con la entrevista, ¿no? Gracias. Ok, seguimos con la entrevista entonces con Iván Casanova. Iván, bueno, y cuéntanos un poquito, el ambiente entonces, el día de hoy, ¿cómo se siente el gremio? Luego, pues, expedido justamente el tema del estado de excepción. Y pues, ¿cómo están ustedes? Y hemos visto inclusive que en la madrugada hubo un intento justamente de poner nuevas bombas, o mejor dicho, estos carros bombas en las gasolineras. ¿Cómo se sienten ustedes y qué están esperando? Bueno, bastante inquietos, mucha angustia, mucha ansiedad. Ya vuelvo y repito, esperamos que el día de hoy se tome acciones por parte del gobierno, se va a insistir nuevamente por intermedio de la gobernación para poder resguardar la infraestructura y los patrimonios de cada distribuidor. Sumado a esto, coincide también que lastimosamente nosotros, por la situación económica que nos encontramos, no podemos poner nuestras propias controles y seguridades o elementos de seguridad disuasivos, si se puede decir. A lo mejor es hasta un llamado de atención para el gobierno. Lastimosamente, ustedes mejor que nadie conocen nuestra situación y cómo hemos querido ser visibilizados con el gobierno y qué hemos tenido que hacer y qué acciones hemos tenido que llegar. Y ahora estamos siendo visibilizados, pero por medio de atentados. O sea, imagínense ustedes a dónde hemos llegado y ojalá que hagan un poco de conciencia y sepan que este sector es su brazo ejecutor de su recaudación del dinero en todo el año, que les recaudamos aproximadamente 5.000 millones de dólares al año, y no pueden dejarlo, primero, desprotegido. Segundo, que se deteriore esta infraestructura, esta maquinaria que es de recaudar el dinero a ellos. Lo otro que le iba a comentar y decir es, si bien es cierto, se exige al gobierno cierto tipo de actitudes para que sean resguardadas, digamos, las gasolineras, que eso me imagino que es lo que están pidiendo ustedes, y se van a reunir con el gobernador de la provincia del Guayas al menos. Lo otro que sí nos inquieta, y la verdad es que hemos visto varios coches bombas que han explotado justamente cerca o muy cerca de las gasolineras, o en las gasolineras, y no hemos visto mayores consecuencias con respecto a lo que ellos hubieran querido provocar, que es una explosión mucho mayor, porque realmente el combustible o está protegido, o sea, ¿qué es lo que ha hecho que efectivamente esta desgracia no sea peor? Primero, la ubicación de los detonantes. Okay. Punto uno. Punto dos, las seguridades que tienen las estaciones de servicio con relación a la hermeticidad de sus tanques y de las líneas. Pero usted sabe que a veces esto es como los atentados a las torres gemelas, cuando no funcionó la primera vez, la segunda vez la estudian mejor para poder hacer un efecto de mayor impacto. Entonces, evitemos eso y busquemos el asunto de que militarizamos la gasolina, neutralicemos estos puntos. Si ya el AMPA está dando de muestra que por ahí es el inicio, bueno, comiencen por ahí. O sea, no sé no espero que tengan la iniciativa el día de hoy y tomen esas cartas en el asunto. Pero ustedes neutralicemos este punto, que es el de mayor consecuencias impredecibles. Correcto, Iván, pero ustedes ya tienen cita con el gobernador o no todavía. Sí, bueno, ayer le enviamos extraoficialmente, hoy ya le vamos a formalizar la presentación. Esperemos ya tener en la tarde los guardias, los militares. Son apenas 200 estaciones en Guaya, imagínese usted, que son 2 militares por estaciones, 400 militares en la provincia del Guayas. Entonces es algo insignificante, no es ningún costo oneroso para el Estado mantener dos militares por estaciones de servicio. Al contrario, está anticipándose a consecuencias imaginables. Usted sabe el radio de acción que tiene una estación de servicio en una manzana. O sea, ellos saben, sino que han querido hacer, como quien dice, un primer llamado, ¿no? No esperemos que pase a mayores. Ahora, la combinación entre militares y seguridad es porque casi todas las gasolineras tienen seguridad privada. Eso sí puede dar una especie de, digamos, cierto tipo de seguridad a los transeúntes y a la población que está alrededor de las gasolineras, ¿o usted cree que
eso es insuficiente. No, señor, todas las gasolineras no tienen seguridad privada. No tenemos seguridad privada. Tenemos elementos disuasivos. Ciertas estaciones de servicio tienen seguridad privada porque usted mejores que nadie hemos tratado en otras ocasiones la distorsión de este negocio, ¿correcto? Con el margen congelado 20 años. O sea, no tenemos seguridad, no tenemos para pagar seguridad, así de simple. Entonces, los que nos van a hacer el trabajo realmente para protegernos de este tipo de atentados terroristas, porque estamos hablando de terrorismo, es los militares. Clarísimo. Estamos clarísimos con... no sé si usted, Enrique, tiene más preguntas. Sí, preocupante, en verdad. No sé, Jaime, ¿tú recuerdas? ¿Javier todavía está con nosotros? Sí, Javier está con nosotros. Claro, apelo a su memoria histórica, compañeros. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento se militarizaron las gasolineras? Obviamente fue por un tema político. Pero tal parece que ahora habría que hacer lo mismo. Claro, fue el gobierno de Sixto Gran Ballén con el ministro de Energía que era el señor Terán. Correcto. Nos puso militares en una madrugada, militarizó las gasolineras como para que no le hagan corrupción. Así es. Así rapidito. Pero ahorita que estamos en amenaza, bajo amenaza de guerra, no hay acción. Entonces tiene que actuar más rápido el asunto, ¿no? Decisión política. Y que sea este balcón, este que sea un balcón de llegada a los funcionarios del gobierno para que tomen acciones rápidas. ¿Qué esperamos? Otras consecuencias incalculables, estándonos lamentando después. Iván, ¿tienen reportes, a más de las provincias de Guayas y Esmeraldas, tienen reportes de otras provincias donde se hayan producido incidentes al respecto? Hasta ayer Santo Domingo de los Corados en una estación de servicio de una empresa de transporte, nada más. ¿Qué hay con los tanqueros, los que viajan se movilizan dentro de la propia provincia? Ese es otro problema. Claro. Ese es otro problema del transporte que viene de Pascuales. Acuérdese usted que a veces, cuando fue la revuelta del 2019, había peligro de la transportación del terminal de Pascuales a las estaciones de servicio, ¿no? Que cerraban las vías y inclusive, no recuerdo si incendiaron a un tanquero en alguna de las vías del país, no recuerdo. Pero también y también en su momento se militarizó los tanqueros, iba un militar por tanquero resguardando el combustible para que llegue a las estaciones de servicio y no haya desabastecimiento. Es decir, no solamente, valga la oportunidad, ya no solamente deberíamos hablar de las estaciones de servicio, que quizás no hemos enfocado en eso, también tenemos que ya hacer extensivo al tema de la transportación, que es muy importante. Definitivamente, hoy estamos en zona de guerra, Jaime. Sí, así es. Estamos bajo guerra, señor. Iván, y el tema del transporte de los combustibles, que también usted lo acaba de señalar, es un peligro, y pues obviamente también se necesita cierta custodia, me imagino, porque la verdad es que pueden ser atacados, las gasolineras han sido atacadas y ahora puede ser también que los transportes de combustibles puedan ser atacados. Esa es la pregunta que le hago yo a usted. ¿Usted cree que también debería ser custodiado de alguna manera? Definitivamente, definitivamente, o sea, no hablemos en voz alta, como quien dice. Uh-huh. O sea, Correcto. ya estamos hablando de cosas, si eso se da, estamos hablando de cosas mayores. Entonces, evitémoslas. Si sabemos que toda esta cadena de comercialización quieren, como quien dice, inquietarla un poco, porque saben que es lo que más terror puede causar en la población, el más pánico, más conmoción, entonces evitémoslas. O sea, hay que ser bastante proactivo en este asunto, ¿no? Esperemos que así sea y que pues obviamente el comando tome las decisiones correctas que se necesita la población para que esté en paz. Y eso es lo que... Y lo invito a ustedes que lo llamen al gobernador, una entrevista rápido para que tomen acciones, o sea, o al ministro del gobierno de Interior aquí, el representante en la provincia. O sea, ustedes, la prensa es la encargada, por medio de ustedes nosotros llegamos a los funcionarios públicos. Ellos nos escuchan, créanos usted que ellos se escuchan. Entonces, que sean también ustedes que ayuden a presionar esto, porque no sabemos que la siguiente bomba a lo mejor puede ser en una estación de servicio que está cerca de la casa de ustedes. O sea, todo eso hay que pensar. Ay, Dios nos libre. No, correcto, Iván, y la verdad es que sí se le hace un llamado al gobernador, pero acuérdese que en estos momentos está reunido el presidente de la República con todo su Estado Mayor en el tema, justamente tomando las acciones respectivas de la provincia del Guayas. O sea, él se encuentra en Guayaquil, así que esperemos que nos esté escuchando y pues obviamente el gobernador, que es su delegado, digamos, en la provincia, puede hablar con ustedes inicialmente para tomar o para darles más tranquilidad, porque creo que todo esto...
debe ser analizado y reflexionado por parte de las personas que saben, que son las personas expertas en seguridad y que tienen que darnos la tranquilidad a los ecuatorianos y sobre todo los guayaquileños que estamos en zozobra en estos momentos. Queremos agradecerle muchísimo, Iván. Perfecto, muchas gracias entonces. A usted, mi querido Iván, y esperemos que todo esté por el buen Esperemos camino. que la próxima vez tengamos una conversación más productiva, no estar hablando de este asunto de aquí. Esperemos que así sea. Dios Pero quiera. bueno, Esperemos un que abrazo, Iván, muy amable. Gracias. Gracias a usted. Con esto, mi querido Charlie Boy, nos vamos a ir a un pequeño